Hola a todos, ¿cómo están, niños y niñas? Eh, con el video de hoy vamos a terminar el recorrido que hemos hecho de interpretación de los 20 glifos del Solkin Maya y de sus animales de poder, ¿sí? En lo que yo he llamado la primera columna mística o la primera columna del Solkin, que ahora haremos como un resumen, ¿sí? Como cuál fue esta intención detrás de estos videos, cuál es el sentido del recorrido que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces, con este círculo que cerramos el día de hoy, estamos cerrando un circuito que lo podríamos llamar el circuito de la energía omniunificante de la conciencia divina, ¿sí? Cada círculo o ciclo que nosotros realizamos y cerramos, ¿sí? Con todo lo que corresponde al cierre de un ciclo, nos acerca un poco más a la conciencia divina, ¿sí? Y eso fue lo que hicimos a través del estudio de estos 20 sellos o glifos solares del encantamiento del sueño. Se trata de encantar, ser magos que encantan ese sueño en el cual estamos viviendo para descubrir qué es el sueño y qué es realmente la esencia del ser que habita en ese sueño, ¿sí? Porque esta realidad es ese sueño que nosotros hemos creado para evolucionar. Entonces, vamos a hacer un repaso de todo lo que se movió de alguna forma durante este ciclo. Eh, le pasó ya. Entonces, iniciamos el ciclo, ¿sí? Reconociendo que los 20 glifos son de naturaleza solar, ¿sí? Que es la energía del sol la que mueve estos ciclos y que el sol todo el tiempo se está moviendo permanentemente, ¿sí? Que lo que nos mostraron estos 20 glifos representados en un ciclo de 20 días de rotación del sol fue movimiento, el movimiento de la energía que produce la luz, ¿sí? La primera parte del ciclo inicia en un proceso involutivo, o sea, cómo ese pensamiento divino hace un recorrido para manifestarse acá en la Tierra, que en Maya también se le conoce como el flujo galáctico kármico. O sea, este primer flujo que estamos recorriendo nos muestra qué es lo que nosotros no hemos llevado en su camino de la sombra hacia la luz, de esa luz incipiente a la luz, digamos, más luminosa, ¿sí? Y eso es lo que vamos a cerrar hoy estudiando el sello del sol, ¿sí? Que se considera que es el glifo número 0, pero a la vez es el glifo número 20. Es el principio y es el fin, es el alfa y es el omega, ¿sí? El sol está conectado en nuestro sistema planetario como glifo, no como estrella, ¿sí? Sino como glifo, es el primero el primero cuando la energía entra por nuestro sistema planetario. Por eso está conectado al planeta Plutón, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, Plutón es la regeneración tras la destrucción, es el renacimiento tras la muerte, ¿sí? Y esto significa que el Sol viene a mostrarnos que él ilumina a través de Plutón esa razón que Plutón ha escondido tras esa aparente destrucción, que lo que nosotros vemos de la destrucción es apenas una cosa aparente, pero que detrás de eso hay una razón, hay un karma que nosotros venimos a disolver. Esa es la razón, ¿sí? Y este primer glifo nos da la fuerza precisamente para iniciar ese proceso de renacimiento, para iniciar un proceso de vida, ¿sí? Continuamos con el segundo glifo, que es el glifo del dragón, ¿sí? Que es el glifo número 1, que está conectado al planeta Neptuno, ¿sí? Neptuno es el planeta encargado de disolver todas aquellas estructuras de identidad del ego, ¿sí? Para aprender a fundirnos con el todo. O sea, en Neptuno reconocemos toda la importancia personal que nosotros nos hemos dado y cómo nosotros vamos a disolver esas estructuras del ego para realmente podernos conectar con la divinidad, ¿sí? Nos invita a desarrollar esa capacidad de ver más allá de lo evidente. La personalidad solo ve lo evidente, pero cuando nos conectamos con el todo, vemos más allá de eso,
¿sí? Y ahí el dragón lo que entra como glifo encargado de abrir la memoria, él entra a abrir la memoria de Neptuno para recordarle que siempre hemos estado conectados con la fuente universal, con la divinidad, ¿sí? Ese recuerdo nos hace entender que nosotros no somos un ego o una personalidad, sino que somos una entidad de luz conectado con el ser divino. El dragón abre la memoria para que nosotros recordemos todo el recorrido que hemos hecho como seres de luz para llegar a lo que estamos manifestando el día de hoy. Como también nos muestra todo el recorrido que podemos seguir haciendo de este instante hacia adelante, en el cual podemos renacer, como nos dice el dragón, volver a nacer, volver a gestar, ¿sí? En esta conjunción está la energía de la madre y el padre, que dan vida a algo nuevo. Está la energía del masculino y el femenino, el que fecunda y el fecundado, ¿sí? Que dan inicio a parir, a nutrir algo nuevo en esta tierra. Llegamos luego y estudiamos el glifo del viento, que es el glifo número 2 conectado con el planeta Urano. El planeta Urano se ha conocido como el loco, el símbolo del loco, que nos recuerda que la evolución es un proceso creativo que es imprevisible, que al final la vida misma parece una locura al principio, ¿cierto? Porque es revolucionaria, porque es cambiante, porque se mueve, sí, pero que todo eso es parte del proceso y que ese proceso siempre está guiado por tu esencia divina, por esa esencia original, que siempre estamos inspirados en ese proceso por la divinidad. Y lo que hace el viento, o lo que le regala el viento a Urano en este proceso de entrada de la información, de recibir ese pensamiento divino para materializarlo en la forma, es que en Urano habla ese canal de la energía creadora divina, nos inspira a recibir ese canal de la energía de inspiración creadora, repentina, revolucionaria, imprevisible. El ser superior hace eso en nosotros cuando nosotros abrimos el canal de comunicación con él. Nos entrega palabras, ideas que son revolucionarias, que son imprevisibles, que yo no me las había imaginado, que son repentinas. Y de algún momento u otro entro en un estado de conciencia a través de ese repentino saber, de esa repentina idea que me hace comprender que yo vine a cambiar, a revolucionar este mundo. ¿Sí? Llegamos entonces al cuarto glifo, que es el glifo 3, la noche, cuarto contado desde el 0, 0, 1, 2, 3, ¿sí? Este cuarto glifo, que es el de la noche, ¿sí? Conectado con el planeta Saturno, siendo Saturno el planeta que nos impulsa a ser adultos responsables y disciplinados que se hacen cargo de sí mismos, ¿sí? Y de cómo el adulto responsable y disciplinado aprende a optimizar los recursos que le fueron entregados, ¿sí? Lo que hace la noche es recordarle a Saturno, mediante la intuición, que la abundancia de recursos no se refiere solo a lo material, que nosotros estamos llenos porque hemos pensado que la abundancia del recurso es tener cosas, pero hay muchas otras cosas que son símbolo de la abundancia del ser. La abundancia de tener un canal conectado con la divinidad, de recibir ideas, de estar llenos de amor, de tantas otras cosas que son siempre recursos para transcurrir este camino que arranca en la noche para conectarnos con el camino de luz que nos regala el mago. ¿Sí? La noche nos regala el camino de la oscuridad y nos muestra ese camino de oscuridad que empezamos a recorrer para después conectarnos con el camino de la luz que es el camino del mago. ¿Sí? De ahí seguimos al quinto sello, que es el cuarto glifo, la semilla, ¿sí? Que está conectado con el planeta Júpiter, ¿sí? Júpiter siempre nos habla de la expansión a nuevos territorios, es el optimismo, es la confianza, es la fe para nosotros salir afuera, para socializar, para viajar, ¿sí? Para buscar los ideales superiores, ¿sí? Eso significa entonces que la semilla le vino a recordar a Júpiter
la maestría que estamos invitados a ganar a través de la expansión de nuestra mente, ¿sí? A través de liberarnos del pensamiento en lugar de esclavizarnos de él. Nos muestra lo que está llamado a florecer, ¿sí? Esos nuevos territorios, esos nuevos caminos, el poder de la semilla que somos y todo lo que ella contiene, que aún no hemos visto, ¿sí? Que aún no hemos sembrado, ¿sí? Digamos que ahí, en este primer ciclo, estamos concluyendo a la vez dos ciclos más, ¿sí? El primero es que recorrimos los 5 sellos que pertenecen al clan del fuego. Esto nos dice, ese clan del fuego, que es el fuego universal, nos está recordando que a través de esta involución o flujo galáctico kármico nos está entregando la semilla de toda la creación, ¿sí? En este proceso lo que viene es la información de toda la creación, ¿sí? Lleva la impronta solar, usa la información solar de nuestra estrella como semilla de vida, nos la entregó, está ahí, en nosotros está toda la información del universo, ¿sí? Pero a la par con esto, de saber que tenemos toda esa información del universo dentro de nosotros, también cerramos otro ciclo, que son estos 4 sellos, ¿sí? El ciclo que nos habla de la primera célula, que es la célula de la entrada, ¿sí? Si ustedes miran, todo esto habla de un proceso de entrada. El ciclo de la involución es un proceso de entrada de la información, de recordarnos cuál es el karma que aún nos falta procesar, ¿sí? Entonces, esa entrada nos informa. Nosotros, ¿cuál es la finalidad? Nos informa cuál es la finalidad de ese proceso involutivo, ¿sí? Y con esa información, nosotros, que al percibir nosotros en esa información, reconocemos la semilla de la presencia del pensamiento de Dios en nosotros. O sea, dentro de esa semilla que tenemos interna hay un pensamiento de Dios que fue grabado en nosotros y que nos está impulsando a manifestarnos en esta tierra, nos dio el regalo de manifestación en esta tierra para poder vivir un proceso de florecimiento de la conciencia, para poder impulsar el proceso de florecimiento de la conciencia. ¿Sí? Si continuamos, llegamos al glifo número 6, al glifo número 5, que es el número 6 de este recorrido del proceso involutivo, que es la serpiente, ¿sí? Que está conectada al planeta desaparecido, que es el planeta Maldek o planeta Faetón, que nos recuerda lo que nos seduce, lo que nos brinda placer, lo que nos lleva a descubrir esa energía gestora, porque a través de la sexualidad es que nosotros descubrimos el poder de la energía de la gestación, que produce los ciclos, porque lo que se paren no son solo hijos, parimos ideas que toman forma en la tierra, parimos recursos, parimos ideas que se convierten en recursos físicos para impulsar nuestro proceso evolutivo, ¿sí? Y por eso nos lleva a alcanzar objetivos. Cada cosa que parimos, la parimos con la intención de alcanzar un objetivo, ¿sí? Y así la serpiente abre en Maldek, en el planeta Faetón desaparecido, pero que ahí está todavía ese cinturón de asteroides recordándolo, nos invita a abrir todos los sentidos para descubrir todo aquello que mueve en nosotros la pasión, que nos seduce, que nos produce ganas, pasión por la vida, ¿sí? En ese proceso de entrada, para vivir y transformar un proceso karmático, necesitamos sentir la pasión de vivir esto, porque en algunos momentos nos va a costar, nos va a ser difícil, ¿sí? Y tenemos que recordar la pasión por la cual escogimos venir a vivirlo, ¿sí? Esa pasión que habita en nuestro cuerpo. Listo. Llegamos entonces al número 7 de este recorrido, que es el glifo número 6, que es la enlazadora de mundos conectada al planeta Marte. ¿Sí? Marte vivido como el impulso para conquistar y el cómo usamos nuestra energía para hacerlo. ¿Sí? El que nos da la fuerza para la acción, pero que a la vez también nos protege contra la agresión y contra la autoagresión. ¿Sí? Nos muestra finalmente este planeta como la energía personal, el manejo que tú haces de tu energía personal es el verdadero límite, ¿sí?
La enlazadora de mundos entonces le abre a Marte la conciencia para mirar la posibilidad del perdón como mecanismo para llegar al cierre de los ciclos y como mecanismo para, al cerrar un ciclo, abrir un ciclo nuevo. ¿Sí? Ahí vamos al número 7 de este recorrido, 8 de este recorrido, que es el glifo número 7, que es el glifo de la mano, que está muy conectado hoy con el sol, que es el glifo que vamos a estudiar, porque estos dos están en esta primera columna conectados al mismo animal de poder. Ese glifo de la mano está conectado al planeta Tierra, ¿sí? Y al planeta Tierra lo podríamos reconocer como lo cotidiano, lo rutinario, la vida misma, lo que estamos haciendo aquí como humanos, mi humanidad, mi personalidad, mi ego, ¿sí? Y es el valor que nosotros le damos a eso, a esa personalidad y a ese ego como mecanismo para estar presentes aquí en la Tierra, ¿sí? La mano le muestra entonces a la Tierra o le recuerda a la Tierra todas las posibilidades de sanación que tiene si se permite conocerse y conocer la Tierra misma, ¿sí? Darle el valor a estar aquí en esta Tierra, a vivir este proceso aquí en la Tierra, a nuestra humanidad, ¿sí? Darle el valor a haber tomado la decisión de ser humanos, encarnados en un cuerpo, ¿sí? Continuamos ahí con el número 9, que es el glifo número de este recorrido, que es el glifo número 8, que es la estrella, ¿sí? Conectada con el planeta Venus. Y Venus nos recuerda que la búsqueda de la armonía se hace a través de las relaciones, del arte, de la práctica del amor, ¿sí? Nos muestra lo que nos gusta, lo que nos parece bonito, lo que nos atrae desde su belleza y cómo lo podemos traer hacia nosotros o encantar hacia nosotros para a través de esa belleza expresar amor, ¿sí? A través de embellecer aquello, de buscar esos parámetros de belleza que como humanos tenemos, encontramos la capacidad de amarnos para expresarnos en armonía, ¿sí? La estrella entonces viene y le recuerda a Venus que el arte y la creatividad son la clave, son las herramientas fundamentales para acceder a la naturaleza pura del amor, ¿sí? A la verdadera naturaleza del amor. Y así llegamos al número 10 de este primera parte del recorrido, que es el recorrido involutivo con el glifo número 9, que es el glifo de la Luna, conectado al planeta Mercurio. ¿Sí? Mercurio es el gran pensador, es el que busca la información, es el que la racionaliza, la organiza, la indiza, ¿sí? Y luego la comunica, ¿sí? A través de ese intercambio de ideas que genera la comunicación, nosotros logramos la claridad para tener una expresión más segura y más fluida de mí mismo, ¿sí? De mi ser individual, de cómo lo expreso, de cómo lo dejo salir, el verdadero ser que soy yo en la esencia, ¿sí? Y así la luna entonces le recuerda a Mercurio, le regala a Mercurio la capacidad que poseemos de fluir con nuestros procesos de comunicación, de comunicar lo que sentimos, de ser abiertos y comunicar lo que nosotros estamos sintiendo en realidad. ¿Sí? Y ahí terminamos un primer ciclo, que es el ciclo, la parte del ciclo involutivo, ¿sí? Pero a la vez recorrimos un nuevo ciclo, que es el clan de la sangre, desde la serpiente hasta la luna, ¿sí? Donde el universo nos regala esa fuerza vital y ese poder creativo para purificar las emociones, ¿sí? Nos lleva entonces, ¿sí? La impronta de la fuerza vital para purificarnos. Eso es lo que hace este clan de la sangre, ¿sí? Pero a la vez este clan de la sangre también, a la vez de concluir este clan de la sangre, concluimos este ciclo de la segunda célula que va de la serpiente a la estrella, ¿sí? Que es la célula del almacén, que nos invita a recordar todas las herramientas que nosotros tenemos para poder vivir el proceso evolutivo, ¿sí? O sea, nos invita a recordar cómo estamos viviendo el flujo galáctico kármico, nos invita a recordar cómo dónde va el proceso evolutivo humano. Por eso el dragón abría la memoria, para nosotros recordar dónde va el proceso evolutivo humano y que nosotros somos parte de ese proceso y lo que necesitamos es tomar esa energía de lo que pasó, del pasado, de nuestra humanidad, génesis humana, para impulsar a vivir el ciclo nuevo, para
dar apertura, abrirnos al ciclo nuevo y no a repetir lo que ya la humanidad vivió, ¿sí? Y nosotros recordamos, ¿sí? A través de la expresión del inconsciente instintual. ¿Esto qué significa? Que ese instinto que brota de nosotros de una forma instantánea me está mostrando dónde va el proceso evolutivo humano, ¿sí? ¿Cuál es esa parte nuestra que todavía necesita vivir un proceso de purificación? ¿Sí? Y así nosotros experimentamos la materia, este mundo, a través de los cinco sentidos para reconocernos, para recordar nuestro propósito, porque nuestro instinto, ese instinto inconsciente nos está mostrando de dónde partimos y qué es el trabajo que nosotros escogimos venir a hacer, que es purificar ese instinto. ¿Sí? Entonces, en lugar de pelear contra el instinto nos está mostrando ese punto de partida, nos está haciendo recordar el punto de partida para iniciar el proceso de purificación. ¿Sí? Y ahí iniciamos el proceso evolutivo. ¿Sí? Porque ya recordamos exactamente qué fue lo que vinimos a hacer y ahora iniciamos el proceso evolutivo que es purificar eso para elevar nuestra conciencia, para llegar a la comprensión. El proceso evolutivo es comprender, el proceso involutivo es manifestar. Si yo no acepto lo manifestado, ¿cómo voy a llegar a la comprensión que me invita a evolucionar? ¿Sí? Arrancamos entonces con el número 11 o el primero de este recorrido del proceso evolutivo, que es el glifo 10, el glifo del perro, que nos muestra o inicia la evolución o el flujo solar profético. Es cómo nosotros, a través de la comprensión, vamos a cumplir la profecía. ¿Sí? Y ahí viene el planeta, el perro conectado al planeta Mercurio nuevamente, a este gran pensador que recibe y busca la información, la racionaliza y la organiza, ¿sí? Y ahí el perro le está ayudando a Mercurio, ¿sí? A vivir a través de la lealtad y la fidelidad que se requiere, ¿cierto? Para sernos siempre leales y fieles a nuestra esencia, en esa búsqueda de comprender y entender el mundo, ¿sí? Cuando ganamos demasiada información, porque Mercurio nos invita a eso, a buscar información, a racionalizarla, así, es probable que nosotros nos dejemos alienar por tanto y nos olvidemos de nosotros mismos. Entonces dice, toda esa información que tú buscas y ganas, ¿sí? La estás buscando y la estás ganando para mirar cómo la expresas a través de tu esencia. O sea, tú la tienes que tamizar, tú la tienes que procesar y después devolverla expresada a través de tu esencia, tamizada por tu personalidad, ¿sí? Expresada a través de tu personalidad, con tus propias palabras, como tú la comprendes. Al principio necesitamos expresar la información que recibimos como yo la comprendo, no como otro la expresó, como quien me la entregó la expresó, no como lo decía el libro exactamente, ¿sí? De eso se trata la evolución, que tú toda la información que has recibido la tamices a través de ti mismo y la vivas a través de la expresión de esa personalidad que tú estás representando aquí en la Tierra. ¿Sí? Porque es a través de esa personalidad que vamos a vivir el proceso de purificación. Viene el paso número 2 de este recorrido con el glifo número 11, este recorrido evolutivo, que es el mono. El glifo número 11 es el mono conectado con la energía del planeta Marte, ¿sí? Y ahí nos dice, Marte, recordemos entonces que es la búsqueda de la armonía a través de las relaciones, del arte, de la práctica del amor, ¿sí? Y el mono le ayuda a Venus a mostrar cómo el arte de las relaciones lo ha ayudado a disfrutar plenamente el fuego de la vida. Quien se aísla del mundo de las relaciones, quien bloquea su corazón ante las relaciones, no aprende a disfrutar plenamente este juego de la vida. Ahí lo primero que se nos está recordando en la evolución es que la evolución es un proceso que nosotros vamos a disfrutar porque es un juego, ¿sí? Y eso es lo que le está recordando el perro a Venus. Es a través de las relaciones que tú aprendes a amar, no escondiéndote de ellas, en la relación con el dinero, con la familia, con la pareja, con los amigos, con la naturaleza, con los animales, con los minerales, con todo.
Continuamos el proceso entonces y nos conectamos en este paso número 3 al glifo número 12, que es el glifo del humano conectado al planeta Tierra, que nuevamente repito, es lo cotidiano, es lo rutinario, es tu personalidad, es este momento presente, ¿sí? Y ahí el humano le enseña a la Tierra o invita a la Tierra a que aprenda que su mayor fuente de sabiduría es haber encarnado en un cuerpo humano. Porque a través de este cuerpo humano se van a activar un montón de patrones de sabiduría que nosotros habíamos olvidado. Que en esta tierra está todo lo que nosotros necesitamos vivir y todo lo que es necesario aprender para volver para recordar, para instalar nuevamente en nuestro ADN esa sabiduría del fuego universal. ¿Sí? Nos devuelve el amor por ser humanos y estar aquí en esta tierra, por vivir esto cotidiano, ¿sí? Este día a día, este presente continuo. Continuamos al paso número 4 de este recorrido con el glifo número 13, que es el caminante del cielo, ¿sí? Conectado al planeta Marte, ¿sí? Y recordemos, Marte es el impulso para conquistar y el cómo usamos nosotros nuestra energía para eso, para conquistar, ¿sí? Él es el que nos da la fuerza para la acción, pero también nos da la fuerza para protegernos ante la agresión y que nos muestra que realmente todo está fundado en el reconocimiento de tu energía personal, ¿sí? Ahí es donde está el verdadero límite. La limitación está en lo otro, en que yo no he comprendido mi energía personal, entonces yo pongo limitaciones y barreras afuera. ¿Sí? Ya el caminante del cielo viene precisamente a eso, a mostrarle cómo nosotros a través de la compasión estamos derribando barreras, ¿sí? Limitaciones que nos invitan a la guerra, ¿sí? Porque yo cuando tengo una barrera, una muralla, una limitación, yo la tengo que defender. Entonces estoy en guerra permanente contra el mundo que hay afuera de mis barreras, de mi sitio de confort, ¿sí? Y él, lo que le está recordando el caminante del cielo a Marte es precisamente abrirse a esa exploración, abrir esas barreras, ¿sí? A conocer su verdadera energía personal, ¿sí? Para abrirse en paz, abrir esa puerta en paz para conquistar esos caminos exploratorios que nos van a abrir puertas al cielo, ¿sí? Ya llegamos al paso número 5 de este recorrido conectado con el glifo número 14, que es el mago, que está sobre el planeta Phaeton o Maldek, ¿sí? Que es el cinturón de asteroides, ¿sí? Que viene a recordarnos en ese proceso exploratorio qué es lo que nos seduce, ¿sí? ¿Qué nos lleva a descubrir esa energía gestora de lo nuevo? Porque aquí era lo que habíamos gestado, aquí es la energía gestora de lo nuevo, ¿sí? En el proceso evolutivo es lo que hemos gestado hasta ahora para desde ahí partir a un proceso de purificación y aquí nos está mostrando ya lo que estamos gestando, ¿sí? Lo que ya se parió, la naturaleza de lo parido, ¿sí? Y ahí el mago le ayuda a Maldeka a recordar y a relatar qué es lo que ha reconocido de esa llama espiritual en eso que él ha parido, ¿sí? ¿Qué es lo que él ha aprendido de su relación con, a través de las vivencias físicas, a través del cuerpo? ¿Sí? En esa relación con lo físico, qué es lo que nosotros hemos aprendido y qué es lo que nosotros hemos purificado. ¿Sí? Para poder manifestar en esta tierra cada vez un reflejo más exacto de esa llama espiritual que nosotros representamos, ¿sí? Y aquí en este paso número 5 entonces cerramos dos ciclos, ¿sí? El primero es el clan de la verdad que abarca todos estos 5 sellos del perro al mago, ¿sí? Que nos dice el amor es la fuente de la verdad universal. El amor es el que lleva la impronta, este ciclo es el que nos lleva a la impronta del amor incondicional para dejarnos encantar por la presencia del Espíritu en este camino terreno, para descubrir que realmente desde el amor incondicional nosotros manifestamos la verdadera presencia del ser aquí en la tierra. Y también nos muestra el cierre de este célula número 3, que es la célula del proceso, que nos dice precisamente que en esta parte inferior, entre el proceso involutivo y el evolutivo, en esta parte inferior es donde nosotros aprendemos a formular los procesos de purificación, ¿sí? Donde formulamos realidades que nos ayudan a procesar las emociones para finalmente poder manifestar una conciencia individual más elevada aquí en la Tierra.
Continuamos al paso número 6 de este recorrido evolutivo con el sello número 15, que es el águila, conectándolo con el planeta Júpiter, ¿sí? Que nos habla de expansión a nuevos territorios, ¿sí? Que nos habla de optimismo, de confianza, ¿sí? De salir, de socializar, de conectarnos con ideales superiores. Y ahí el águila lo que hace es recordarle a Júpiter o enseñarle a Júpiter el universo de la comprensión holística que ha ganado en su proceso. Es mostrar que en el proceso nos está haciendo recordar que durante el proceso nosotros hemos ganado una visión más colectiva de toda esta vivencia cíclica, ¿sí? Una vivencia que ya no está centrada solo en lo individual, sino que ya nos ha ayudado a comprender esto como un todo y que nosotros formamos parte de ese todo. El círculo permanentemente nos está recordando eso, el todo, el círculo como figura geométrica. Somos parte de un todo, estamos integrados a ese todo, ¿sí? Y esta águila inicia ese recuerdo. Nosotros hacia dónde nos estamos expandiendo, hacia la conexión con el todo, ¿sí? Con ese ideal superior de estar conectado permanentemente con la fuente divina, ¿sí? Llegamos al paso número 7, que es el glifo número 16, el glifo del guerrero conectado con el planeta Saturno. Y Saturno, que es el que nos hace adultos responsables y disciplinados que se hacen cargos de sí mismos y que muestran cómo han aprendido a optimizar sus recursos, ¿sí? Ese Saturno conectado al guerrero lo que hace es mostrarle al universo cuáles son las nuevas capacidades que nosotros como seres humanos hemos ganado, donde nuestra mente ha madurado y se ha convertido en autocrítica, se ha aprendido a cuestionar a sí misma en lugar de juzgarse. El adulto responsable ya no se juzga, no carga con sus sombras a cuestas como un peso, sino que auto, las hace autocrítica, que es la conciencia del cuestionamiento permanente de mi comportamiento y de los pensamientos que yo estoy emanando, ¿sí? Eso es ser adulto responsable. Entonces, en esta conexión del guerrero con Saturno nos le está devolviendo al universo mostrando cuál es la parte de esa profecía que nosotros hemos cumplido, que dónde nos hemos vuelto adultos responsables y dónde todavía no lo somos, ¿sí? Ya llegamos al paso número 8 de este recorrido conectado al glifo número 17, que es la Tierra, y al planeta Urano, ¿sí? Recuerden que Urano era entonces el loco que nos mostraba que la evolución era un proceso imprevisible, que era revolucionario y que siempre estaba guiado e inspirado por la divinidad misma, ¿sí? Entonces ahí nos está la Tierra precisamente recordándole a Urano que el proceso evolutivo no se puede controlar, no se puede meter encasillar en un recorrido específico. El proceso evolutivo nos sorprende paso a paso, ¿sí? Y la Tierra le va a mostrar al universo, a través de la Tierra, ella va a informar en Urano cuáles son esas estructuras rígidas de control que nosotros ya rompimos. Estructuras que se estaban oponiendo a un proceso evolutivo porque eran estructuras de contención. ¿Cuáles son las que ya rompimos para volver este proceso evolutivo cada vez más revolucionario, más abierto? ¿Sí? Y más conectados con lo impredecible, imprevisible, con aquello, entender que la evolución va siempre y que nosotros no tenemos por qué saber exactamente a qué punto va a llegar. Continuamos al paso número 9, conectados con el glifo número 18, que es el espejo, que está conectado al planeta Neptuno, ¿sí? Que es donde se disuelven las estructuras de la entidad del ego y aprendemos a fundirnos con el todo, ¿sí? Entonces aquí el espejo nos va a mostrar en ese reflejo exacto de la realidad que nosotros hemos hecho, qué es de eso lo que sigue siendo un reflejo de ego y personalidad y que de ese reflejo ya es un reflejo de la divinidad que habita en mí, ¿sí? Él nos muestra con claridad eso, qué hemos logrado nosotros reflejar del plan del alma en la tierra y que todavía es un reflejo de mi ego y mi personalidad, no del plan del alma, ¿sí? Nos muestra el estado evolutivo ya mío. Aquí estamos mirando mucho el punto de partida como génesis humana y aquí estamos revisando el estado individual de mi proceso evolutivo, conectado con este proceso colectivo planetario.
porque ya tenemos conciencia en esta última parte del ciclo de que formamos parte de ese todo, de ese proceso evolutivo planetario. Y culminamos con el paso número 10 de este recorrido evolutivo, con el glifo número 19, que es la tormenta, conectado al planeta Plutón, ¿sí? Que es la regeneración tras la destrucción, que nos muestra toda tormenta, detrás de la tormenta viene el sol. Aquí ya viene el sol para iniciar un nuevo proceso, ¿sí? Y la tormenta le ayuda a relatar a Plutón la historia de su transformación, ver con claridad qué es lo que se ha transformado en mí y qué es lo que estoy invitado a seguir transformando. ¿Hacia dónde continúa ese proceso de transformación? ¿Sí? Entonces, el estudio de estos 20 glifos nos conectó con todo este ciclo. Hay otros ciclos que se abren y se cierran acá, como es la cromática de las sabidurías, por ejemplo, que no se las mencioné. La cromática de la sabiduría va de sello rojo a rojo, después, o sea, del dragón a la serpiente, después de la enlazadora de mundos al perro, después del mono al águila y por último del guerrero al sol. ¿Sí? Esa es la cromática de la sabiduría que la vimos con mucha intensidad en los ciclos del Solkin, cuando seguimos el Solkin, porque el Solkin arranca en el dragón y termina en el sol, ¿sí? Pero yo tengo por ahí unos videos sobre las cromáticas de la sabiduría, mírenlo ahí, pero también hicimos ese recorrido, como muchos otros ciclos que no esté mencionando, porque pues no nos da el tiempo en este video para mencionarlos todos. La conciencia que nos debe quedar después de hacer todo este recorrido es que el sol nos muestra que todo es cíclico, que todo es un movimiento permanente y que siempre tenemos que hacer la evaluación al cerrar un ciclo para poder continuar el ciclo nuevo, con una nueva energía, con un nuevo brío, ¿sí? También es importante ver entonces que entonces aquí cerramos para concluir esta parte del video. La célula de la salida, porque ya estamos mostrándole al universo qué estamos devolviendo de comprensión en ese proceso evolutivo. Entonces, esa célula de la salida es expresar lo que yo he comprendido. Hemos explorado la conciencia individual a través de la expresión personal, ¿sí? Para reconocer los enlaces que ella posee con la conciencia colectiva, ¿sí? Y eso es lo que vamos a expresar, cómo mi conciencia individual se ha conectado con la conciencia colectiva, ¿sí? Pero a la par también cerramos este clan del cielo, que es el que lleva la impronta de una mente centrada para autogenerar la energía de transformación. Si aquí tenemos una mente centrada que va a llegar a manifestar algo, crear algo, donde yo voy a tener concentrada mi energía y sé exactamente cómo voy a continuar ese proceso de autogeneración para el nuevo ciclo, para el siguiente ciclo, ¿sí? Y a la par cerramos esta última célula, que es la célula 5, que es la célula de la matriz, que nos muestra que esto es un proceso matricial repetitivo donde nos debemos autorregular en el uso de nuestra energía, ¿sí? Para buscar que ese reflejo colectivo, para buscar el reflejo colectivo de la divinidad, que yo no soy el que lo tengo que hacer todo, somos el planeta completo el que lo estamos haciendo. Y ahí me autorregulo. ¿Hasta dónde voy yo moviendo ese proceso colectivo? Yo no soy el único que está moviendo el proceso colectivo, somos todos, ¿sí? Porque nosotros la evolución la hacemos como planeta, como conciencia de lo absoluto, ganamos conciencia de lo absoluto y ya nos damos cuenta que no evolucionamos como un todo, no como seres individuales, ¿sí? Que es lo que el círculo nos está diciendo todo el tiempo. Ahí sí pasamos a una segunda parte de este video donde yo quiero que nosotros observemos cómo todo esto que nosotros recorrimos en esta primera columna mística del Solkin ha sido tan importante. Esta fue esa primera columna, ¿sí? Porque conectamos el dragón con el primer animal de poder del tono 1, que es el murciélago, y así sucesivamente fuimos haciéndolos todos hasta llegar hoy a la conexión del glifo del sol con el tono número 7 o su animal de poder, que es el mono, ¿sí? Vamos a recordar entonces que el Solkin es la representación de una pirámide, ahí como lo vemos, ¿sí? Y que el centro de esa pirámide es esta línea, que es la columna mística por excelencia, que es la que representa la séptima dimensión, la que está conectado con nuestro chakra coronario, la que es el símbolo del canal de información por el cual nosotros recibimos toda la impronta solar,
¿sí? Para que sea manifestado y tome forma en esta tierra y también a través de la cual nosotros recibimos toda la capacidad de comprender lo que estamos viviendo en esta tierra para vivir un proceso de purificación que nos lleva a evolucionar, ¿sí? Entonces, esto mismo que vemos acá lo podemos ver en tres dimensiones. Hacemos la base rectangular, ¿sí? Y tenemos entonces el canal de información por el cual llega todo el movimiento de la energía a esta base de la pirámide, ¿sí? Que es el telectonolo, la columna mística o el tubo por donde habla el espíritu a la tierra, ¿sí? O es el que define esa línea espejo, cómo inicia el proceso y cómo reflejo lo que yo he evolucionado nuevamente en la tierra, cómo haciendo y después cómo desciendo para entregar eso en la tierra, porque todo lo que yo recibo debe tomar una forma específica en la tierra, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestra pirámide, ¿sí? Y en esa pirámide la podemos dividir en los cuadritos, 20 en esta dirección, 3 en esta, y ese es nuestro Solkin representado en una pirámide, ¿sí? Y esa pirámide, ¿sí? Que es una matriz de 13 por 20, simplemente es un reflejo de la pirámide de las inscripciones. Este es el templo de las inscripciones. El Solkin es un reflejo del templo de las inscripciones, ¿sí? Es como si cada uno de los glifos estuviera plasmado en cada una de estas caras del templo de las inscripciones, que es desde donde se sacaron todos estos glifos y porque estaba lleno de inscripciones, y el que dio la información para que esta cosmología volviera a salir a la luz, ¿sí? A través de aquellos que canalizaron y recibieron la información. Entonces, vamos a mirar los componentes más importantes de esa pirámide. Tenemos entonces todos estos cuadritos que son verdes, que son los días portal, ¿sí? Si ustedes miran entonces, yo lo había dicho en otro video, pero aquí lo recordamos, todos los días portal están sobre los vértices de la pirámide, excepto estos que hay por acá, ¿sí? Entonces, estos vértices de la pirámide producen un gran flujo de energía, ¿sí? La energía fluye por ahí con mucha rapidez. Por eso esos días son días portal. Son días en los que estamos abiertos a la recepción de la energía divina para impulsar el proceso evolutivo de ascensión. ¿Sí? Entonces ahí lo miramos nuevamente. La energía desciende, viaja por esta columna interna y externamente, llega hasta la base de la pirámide y se expande. Y dentro de ese cuadro, esta primera parte, este primer recuadro, que es una matriz de 8 por 8 sin contar lo que está en la línea morada, ¿sí? La conocemos como la energía genética biológica, ¿sí? Es la que contiene la energía genética nuestra, nuestro ARN mensajero. Este es el que lleva el mensaje para transformar el ADN, como el ADN sería la representación completa del Solkin, el ARN sería esta matriz de 8 por 8. Esta es la que contiene la información fundamental para que la humanidad reciba a través nuestro una nueva información desde nuestro ARN y genéticamente se transforme. Para que la nueva generación se transforme, nosotros debemos hacer el trabajo de informar a través de este ARN mensajero cómo nos hemos transformado. Y es por eso que esa matriz de 8 por 8 contiene muchos más días portal en su interior, que son estos cajones verdes. ¿Sí? Porque tenemos que tener mucha apertura para que ese mensaje llegue a las nuevas generaciones. Es como la apertura para generar la información que va a transformar las generaciones venideras y para que ellos la puedan recibir, para que sepan dónde ellos van a iniciar su proceso involutivo. ¿Sí? De aquí recibimos nosotros la información de nuestros padres, para nosotros biológicamente transformar nuestro ADN. Entonces, y ahí están el resto de recuadros dentro de esa matriz. ¿Sí? Entonces, volvamos a reconstruir porque el Solkin contiene en sí mismo 13 matrices. Como una onda encantada contiene 13 glifos. El mismo Solkin es un recorrido de 13 matrices. ¿Sí? Las primeras 4 matrices las vamos a ver en las esquinas, que son esto. Contamos 6 en este sentido, 6 en la otra dirección horizontal, 6 en esta otra dirección ascendente y 6 en esta otra dirección ascendente. ¿Sí? Y completamos estas 4 esquinas, que son matrices de 6 por 6, que son la matriz número 1
la número 2, la número 3 y la número 4. A ellas se les conoce como las matrices de la energía radiante, ¿sí? Esas cuatro matrices de 6 por 6 constituyen los vértices que irradian la energía. O sea, a través de estas cuatro matrices, recuerden que el 4 es el poder de la forma, ¿sí? Ellas irradian el poder que la forma que ha tomado nuestra energía aquí en la Tierra, ¿sí? Es en la uno y en la 3 la energía asciende, en la 2 y en la 4 la energía desciende, ¿sí? Para ser concretos en la forma, o sea, estas son las encargadas de irradiar la forma, de darnos la energía para darle forma al proceso evolutivo, ¿sí? Ellas irradian pura energía, que es donde está la mayor fuerza vital que nosotros podemos ganar para impulsar la forma, ¿sí? Y la transformación de la forma, ¿sí? Después vienen 8 matrices de orden 2 por 2, que son estas 4 a este lado, 4 a este lado, ¿sí? Que las vamos observando. Y a esas 8 matrices, que van de las 5, 6, 7 y 8, 9, 10, 11 y 12, recuerden que 12 es el tono cristal. Y por eso a estas se les conoce como la energía cristal. Son las 8 matrices de 2 por 2 que constituyen esa energía del tono cristal, ¿sí? Entonces, las cuatro esquinas son los cuatro códigos del patrón de luz. Estas cuatro esquinas son los cuatro códigos del patrón de luz. Son los mapas que nos dan las pistas para el ordenamiento cuántico de esta realidad, para el ordenamiento de esta realidad y cómo la podemos transformar en la forma, ¿sí? Pero las otras 8, que son estas 4 de acá y 4 de acá, que miren que están pegadas a esta que es la matriz amarilla, ¿sí? Que estaba aquí en el centro, ¿sí? Son la base de la transformación de la energía cinética. Ellos nos dicen qué es lo que se ha cristalizado en cada proceso del Solking, de recorrido del Solking, ¿sí? Y a través de ahí nos dice, según lo que se haya cristalizado, ¿sí? ¿Cuál es la información genética que nosotros vamos a transferir para poder cambiar nuestro ADN, ¿sí? Estas son las que impulsan la cristalización de las cadenas de ARN mensajeros, a que el mensaje llegue claro para poder transformar el ADN de la génesis humana de una generación a otra generación, ¿sí? Y continuando, llegamos entonces a la última matriz, que es la matriz de la energía genética o biológica, que es donde el mensaje trasciende, donde el mensaje yo lo paso. Recuerden que el 3 en una onda encantada es donde se abre un portal y se produce un vuelo mágico para iniciar un nuevo ciclo. Lo hacemos nosotros a nivel personal, pero también lo hacemos nosotros a nivel de generaciones, ¿sí? Y por último, tenemos el componente número 13, que es que hay un portal siempre abierto en nuestro corona para conectarnos con la energía divina y por donde el espíritu siempre nos está hablando a todos, ¿sí? Para poder vivir todo este proceso evolutivo, de cambio, de la génesis humana. Y en ese ciclo nosotros recorrimos toda esta primera columna, explicando glifo por glifo y su relación con el animal de poder del tono con el que está conectado en esa primera columna. Pero realmente el ciclo continúa. Aquí hay otros 20, aquí sigue la tercera columna con otros 20 y así sucesivamente. Esas líneas cada vez ascienden más, ¿sí? Pero la importancia de esta primera línea que acabamos de estudiar a conciencia es que es el cimiento fundamental de la pirámide. Es la que impulsa el proceso del renacimiento, ¿sí? Y fue lo que acabamos de hacer al estudiar toda esta columna mística, la primera, la de la primera dimensión del Solkin. A estudiar, cuando estudiamos esto en profundidad. De paso, yo les puedo decir, si ustedes lo estudian, realmente van a tener la información para estudiar las siguientes columnas, porque yo puedo conectar cada sello con el siguiente glifo. Por ejemplo, si fuéramos a iniciar la segunda columna, yo conectaría el dragón, lo que ya vimos del dragón, con el animal de poder del tono número 8, que es el halcón, ¿sí?
Y así puedo ir mirando qué dije yo sobre el halcón y qué dije yo sobre el dragón y cómo se conectan para esta nueva línea de la segunda columna mística. Digamos, eso ya es un trabajo que cada uno puede hacer a nivel personal, ¿sí? Porque ya se trata de que cada uno haga con esa información lo que comprendió, ¿sí? Es lo que es la invitación de acá en adelante, ¿sí? Y ahora sí, llegamos a la interpretación del glifo del sol, después de esta introducción que de breve no tuvo nada, sí, como raro en mí. Entonces, el sol es el glifo número 0 o número 20, que en maya se dice ajo, sí, su acción es iluminar, es, tú sacaste todo de afuera y ahora estás iluminando tú sacaste todo de adentro, ahora estás iluminando de afuera. ¿Iluminando con qué? Con tu forma de vivir, esa es la esencia. Es una luz que transforma tu forma de vivir, ¿sí? Y que nos ayuda a reconocer el poder de nosotros, expresar el fuego universal, ¿sí? Donde ya no vamos a hacer un uso desbordado del poder, sino que es el poder del fuego que lo que hace es generar luz a mi camino y a todos los que me quieran y luz para todos aquellos que me quieran acompañar o que me acompañan en determinados trayectos de mi camino, ¿sí? De mi camino personal. Esta es entonces la representación gráfica del glifo tradicional, ¿sí? Y aquí es donde yo siempre le pido permiso a quienes realizaron los gráficos de estos otros glifos para ver otros tipos de representaciones del mismo glifo, del glifo del sol, hasta llegar y concluir con el petroglifo, ¿sí? Vamos entonces a estudiar este glifo parte por parte, lo ponemos aquí para ampliarlo y miremoslo primero como un todo, ¿sí? Y entonces este grifo como un todo nos recuerda que la existencia del humano tiene como finalidad traer la luz que emana del fuego universal a través de su vida aquí en la Tierra, a todos los que habitamos aquí en la Tierra. La finalidad de todos los seres humanos es traer luz al proceso terreno, ¿sí? Y de ahí arranquemos entonces por esta primera parte que son estos ojos, que parecen un par de ojos, ¿sí? Esos son símbolo de todo lo que nosotros durante un recorrido de 20 días, ¿sí? De 20 glifos, hemos visto con claridad, ¿sí? Luego de pasar por cada uno de los ciclos, yo necesito tener la claridad de lo que yo vi, ¿sí? De la luz que ese ciclo ha traído a mi proceso personal, ¿sí? Como también de aquellos estados incipientes de luz o estados de sombra que aún estamos proyectando nosotros en la realidad. Es tener esa claridad. Porque miren que son círculos llenos y son dos. Yo veo con toda claridad. No solo lo mío, sino todo, lo mío y cómo eso está conectado al proceso colectivo. ¿Sí? Los ojos entonces tienen un significado muy importante durante todo este recorrido que hemos hecho de los 20 glifos solares. Primero arrancamos con el viento que no tiene ojos, porque al principio nosotros no vemos nada y por eso respiramos profundo para que la divinidad nos muestre. ¿Sí? Después nos conectamos con la noche donde estos dos cachos son un esbozo de ojos que nos está mostrando que a través de la relación de la energía femenina con la masculina, nosotros vamos a trabajar la polaridad que se nos muestra con mucha claridad en el sello de la semilla, donde esto se ve como un muñequito y esta es su cabeza dividida en dos hemisferios, en dos ojos, en dos oídos, ¿sí? Donde nosotros estamos pensando y tenemos que lo comprendemos que lo que vamos a ver es una vivencia de la polaridad a través de cada proceso de florecimiento. A través de cada proceso de florecimiento nosotros vamos a comprender un lado y el otro lado de cada fenómeno que se manifiesta como polar, pero que son un solo fenómeno, ¿sí? Después llegamos a la serpiente y esa serpiente nos dice a través de su ojo, que sigue dividido en dos, que ese proceso es ver la manifestación instintiva de ambos lados. A cada lado de la polaridad manifestamos un instinto diferente y que se trata de ver los dos para poder llegar a hacer la integración. ¿Cuál es ese inconsciente instintual que nosotros manifestamos al vivir cada lado de la polaridad? ¿Sí? Que eso es parte del proceso. Después llegamos a la enlazadora de mundos donde tenemos como un ojo cerrado, que es una invitación a desarrollar la tercera atención, a que la verdadera atención que nosotros debemos tener sobre nuestro proceso debe ser desde nuestro ser superior, ¿sí? De ahí llegamos al perro, ¿sí? Que divide el ojo en dos, lo superior, lo inferior, lo divino, lo terreno, y nos muestra lo terreno dividido en dos.
Espérate, que esto avanzó más rápido de lo que yo hablo. Voy a hacer una pequeña pausa. Entonces él, hasta llegar nuevamente al perro, él nos muestra que la parte inferior está dividida en dos. O sea que en la vivencia terrena nosotros estamos inmersos en la dualidad, que precisamente cuando empezamos a practicar a través de las relaciones nosotros somos duales. Sentimos una dualidad profunda al respecto de cuál parte de la polaridad estamos viviendo. Porque a veces me siento bueno, a veces me siento malo, porque a veces me siento rico, a veces me siento pobre, porque a veces lo veo negro, a veces lo veo claro, porque a veces me siento con un uso marcado de la energía masculina y otras veces solo de lo femenino, ¿sí? Porque a veces me siento muy cercano a la divinidad y otras veces completamente desconectado. Y esa es la dualidad. Entonces él nos dice, a través de las relaciones vamos a trabajar la dualidad, que es el primer trabajo importante que debemos hacer a través de la polaridad para poder conectarnos a través de ese amor condicionado de tercera dimensión. Vamos a practicar para trabajar la dualidad, para conectar los dos polos, ¿sí? Lo primero que se opone a conectar esos dos partes de la polaridad es nuestra dualidad en la vivencia del proceso humano. De ahí viene el glifo del mono, que ya nos muestra estos dos cachos conectados, que nos dice, ya hemos integrado esas dos polaridades del individuo femenina y masculina, y a través de esas dos energías co-creadoras vamos a recrear este mundo. Después llega el humano, que es la conciencia de la, del, del individuo, ¿sí? Es una conciencia de ahora veo, por eso es un ojo circular lleno, donde yo ahora veo con completa claridad. Voy a hacer algo acá. ¿Cómo hago para colocarle pausa a esto? No me acuerdo. Bueno, donde yo ya me tocó volverlo a poner a repetir. Entonces, ahí en el humano yo tengo ese ojo completamente abierto, pero es uno solo. Y recuerden que cuando yo veo por un solo ojo, pierdo la conciencia de la lateralidad y de la profundidad. Me falta una dimensión por ver. Entonces la conciencia de que, claro, todo lo que tú has ganado en ti a través de tu proceso personal, finalmente es tu visión del mundo, no es la visión de la totalidad. Es como tú ves el mundo, es la conciencia que tú has ganado, es la sabiduría que tú has activado de ti mismo. Pero que eso le sigue faltando algo, es observar cómo eso se conecta con la totalidad que me la da la visión por los dos ojos, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucha conciencia que ahí en el humano, claro, ganamos a través del círculo, integramos algo en la totalidad, hay una polaridad que integramos en nosotros, pero que todavía la estamos viendo de una forma individualista, desde mi personalidad, desde mi proceso personal, desde cómo yo he vivido, desde mi conexión con el mundo, desde mi historia personal, ¿sí? Pero que eso tenemos que aprender a conectarlo con algo más, ¿sí? Y ahí es donde nosotros pasamos del glifo del humano al glifo del mago, ¿sí? El glifo del mago aparece para mostrarnos que necesitamos cerrar los ojos en ese instante, respirar profundo para poder conectar lo individual a lo colectivo, para poder ver más allá de eso evidente que es lo individual, ¿sí? Y finalmente ganar una visión colectiva que es la que nos muestra el águila, que es un ojo, esta línea superior muestra un ojo completamente protegido para poder ver a través de todas las emociones que nosotros sentimos. Desde la tercera tensión, que es la que nos da el mago, que es la mirada del ser superior, nosotros ya vemos con claridad y comprendemos que esto es un ciclo completo de la energía. Integrar las polaridades nos hace dar cuenta que no hay nada separado, sino que esto es una esfera, que es un círculo completo. Es lo que estoy tratando de mostrar acá. Cada proceso completo debe de ver a través de nuestros ojos nos da una idea completa de la energía, ¿sí? Y que dentro de esos ciclos que vivimos hay ciclos de contracción, hay ciclos de expansión. En los ciclos de contracción vemos con toda claridad nuestras sombras, ese lado oculto que no habíamos visto de nosotros mismos y lo reconocemos, ¿sí? Y entendemos que necesitamos pasar esa sombra por el fuego universal, ¿sí? Y que pasar o ver la sombra nos hace centrarnos a nosotros en el trabajo de soltar la culpa que tenemos por expresar nuestra sombra, ¿sí? De soltar toda emoción negativa que nosotros estemos cargando en nuestros hombros con respecto a lo que nosotros hemos vivido como seres humanos, ¿sí?
Y después también tenemos ciclos de expansión, donde nosotros vemos con claridad la luz que hemos ganado y hemos integrado, ¿sí? Pero ahí, en lugar de nosotros crecer en orgullo, porque ese orgullo estaría conectado, digamos, a un positivismo exacerbado, donde yo solo veo lo positivo, solo veo todo lo que yo puedo hacer, todo lo bonito que soy, todo y ya me vuelvo egocentrista, ¿sí? Entonces se trata ahora precisamente de soltar eso, de no darnos tanta importancia personal, de no sentirnos iluminados, de no sentirnos grandes maestros, de recordar, hemos ganado luz y vemos la luz que hemos ganado, pero somos humanos. Estamos acá viviendo un proceso humano, ¿sí? Y también nos enseña la responsabilidad que nosotros tenemos con la luz ganada, que es formar parte del colectivo que está expandiendo esa luz, para que el fuego universal se expanda en la vida de la humanidad, en la forma en la que la humanidad está viviendo su vida, ¿sí? Este ciclo es ese tipo de conclusión, o fue un ciclo de contracción o un ciclo de expansión, o fue algo de los dos, ¿sí? Y ahí, entonces estos dos ojos me están mostrando, ponemos aquí el sello como tal y traigo mis dos ojos y recuerdo, él me está mostrando la claridad de lo que yo vi en la totalidad de este ciclo, ¿sí? Me está mostrando lo que yo comprendí, lo que el fuego disuelve, ¿sí? Lo que estas cenizas y este fuego disuelven para que este ave fénix pueda renacer, porque el sol está muy conectado con la energía del ave fénix, con esta ave mitológica, ¿sí? Y nos muestra entonces que en cada ciclo es súper importante que nosotros dejemos que el fuego queme y disuelve la culpa, alimentada por nuestro negativismo, pero que a la vez también necesitamos que ese sol queme y disuelve el egocentrismo alimentado por nuestro positivismo. Por, por la luz que hemos ganado nos sentimos engrandecidos. Una cosa es reconocer la luz y comunicar esa luz e iluminar con esa luz. Y otra cosa es ser humanos, ser seres humanos engrandecidos, ¿sí? Hacer esas dos cosas es súper importante con respecto a lo que yo vi con claridad en este ciclo, ¿sí? Y ahí arrancamos con el segundo símbolo que se me olvidó señalarlo, está por acá. Es esta línea con este círculo que parece su boca, ¿sí? Entonces esa línea vertical nos conecta, nos muestra cómo el canal se ha abierto para conectarnos con la palabra del fuego universal, con esa palabra que es verdad. Es tu verdadera verdad, la que viniste a expresar, ¿sí? Y nos recuerda cómo a través de la integración de las polaridades nos hemos acercado más cada vez a esa verdad íntima. Y esa verdad íntima, por naturaleza, está conectada con la verdad universal, con la totalidad. Y ese círculo me muestra entonces la responsabilidad que yo tengo de manifestar esa luz, con la capacidad que yo tengo de manifestar la totalidad de esos dones y talentos que me fueron otorgados, para expresarlos, para ser impulsores, expansores de luz aquí en la tierra. Es lo que el sol me está diciendo todo el tiempo. ¿Sí? Ahí podríamos decir, ponemos esta parte del glifo acá, y podríamos decir que entonces esos canales que se han abierto son de doble flujo. Nos permiten recibir la luz para expresarla, pero también nos invitan a entregarnos a esa expresión de la luz para devolver al universo aquello que Él me ha dado y me ha ayudado a comprender a través de esos procesos involutivos y evolutivos. ¿Sí? Aquí podríamos mirar entonces que esto es simplemente que el sol es la invitación a irradiar la esencia del ser que nosotros somos en una fidelidad absoluta y en un compromiso de renacimiento permanente, porque entendemos que esa naturaleza inacabada del universo, ¿sí? Porque entendemos que nosotros todo el tiempo estamos viviendo ciclos para renacer a través de ellos, para soltar culpas, tanto como para soltar egos. Y así, si volvemos y nos concentramos la mirada aquí en este gráfico, lo que tenemos es esto. Llega a nosotros
una pequeña luz de conciencia que se abre, que abre nuestros ojos y se expande para que yo vea con claridad y que al hacer eso, este canal de comunicación con la divinidad se expandió, se amplió y ahora baja un flujo de información mucho más claro a través de lo que yo vi, se abre ese canal y ahora yo estoy en la responsabilidad de expresarlo, de rellenar este círculo con lo que yo expreso de mi luz, ¿sí? Y ese sería el ciclo de expansión. Pero también existe el ciclo de contracción donde voy hacia adentro, ay, perdón, para volver a repetir ese pedacito porque me adelanté, donde yo voy hacia adentro para descubrir cuáles son las sombras que aún tengo en la expresión de mi ser interior, ¿sí? Y verlas nuevamente con claridad, ¿sí? ¿Cuál es la sombra que aún poseo y verla con claridad? Entonces ahí, este círculo, en lugar de abrirse, él nuevamente se contrae al ir hacia adentro. Reviso todo lo que he recibido, la información que tengo, cierro este canal para mirar todo lo que hay dentro de mí y nuevamente concentro mi mirada en mí para descubrir la sombra y cómo puedo vivir un proceso de expansión de esa sombra, de dilución de esa sombra, de pasarla de la sombra a la luz, ¿sí? Y ahí terminamos este que es el glifo del sol, ¿sí? Y ahora conectemos este glifo con el animal de poder con el cual está conectado en esa primera columna o en esa primera dimensión del Solkin, ¿sí? Que está conectado con el tono 7, que es el tono resonante, y con su animal de poder, que es el animal del mono. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a simular el espacio o el hábitat del mono y a conectarnos con el animal. Y vemos cómo los animalitos van apareciendo en este bosque y me voy conectando con ellos, con su energía. Reubiquémoslos un poco en este espacio para abrirnos a ver solo como ya como la teoría que vamos a ver sobre este animal de poder. Y dejemos este monito aquí como puesto encima mío. Listo. Entonces, lo primero es que este animal nos conecta con el tono resonante que en maya se dice uk, ¿sí? Que su poder creativo es canalizar. El poder de este tono es abrir los canales de comunicación con la llama espiritual, con la divinidad, con esa llama espiritual que nos conecta con la fuente universal, ¿sí? Que su acción es inspirar. Para eso aparece, para eso abrimos ese canal, para dejarnos inspirar y para poder entrar, su esencia es entrar en entonación o en resonancia con esa fuente universal. Primero que nos enseña el mono como característica física y biológica es que él aprendió a vivir tanto en soledad como en comunidad, ¿sí? Él nos inspira a reconocernos primero como individuos, ¿sí? Para después aprender como individuos a desarrollar comportamientos que nos conecten armónicamente con el colectivo, ¿sí? Nos enseña las dos cosas, ¿sí? Él sabe reconocer los momentos de individuo, los momentos colectivos, ¿sí? En la mano nos dice o nos invita que nosotros tenemos que sanar primero el individuo. Yo no sano el colectivo, yo me sano primero a mí mismo, en la soledad de mi mundo interior, ¿sí? Estando conmigo mismo, aprendiendo a compartir conmigo, ¿sí? Y que después a través del sol nos invita a expresar esa luz que nosotros hemos ganado en armonía con el colectivo. Si realmente estás expresando la luz de tu ser interior, no riñe o no pelea con la expresión de la luz que otros están haciendo. No hay riñas con las luces de los demás, hay armonía a nivel colectivo en la expresión de tu luz, ¿sí? En la característica física biológica número 2, bueno, el resumen de esto podríamos decir es que vamos del ser individual al ser social, ¿sí? De una forma armónica. La característica número 2 a nivel física y biológica de este animal de poder
nos recuerda que el mono es un animal que ha desarrollado cambios en su dieta y alimentación constantemente. En el proceso evolutivo del mono ha habido cambios constantes en su dieta de alimentación. Nos enseña que entonces la alimentación es una expresión del estado evolutivo que nosotros poseemos en relación o con relación al entorno con el cual estamos interactuando. ¿Sí? La alimentación de cada país muestra algo sobre su estado evolutivo. ¿Sí? Y dentro de esto, entonces, en la mano nos enseña que el primer síntoma de la sanación, de la verdadera sanación, es un buen estado de nuestro sistema digestivo. ¿Sí? Y en el sol nos muestra que los cambios de alimentación son parte del proceso de integración de la luz. En la medida que nosotros vamos accediendo y realmente integrando polaridades en nosotros, se van a producir cambios en la alimentación o se van a producir síntomas en tu sistema digestivo para que tú veas que es necesario hacer cambios en la forma de alimentación. ¿Sí? Resumen número dos, podríamos decir, es la conexión con la alimentación de nuestro cuerpo en este estado humano. ¿Sí? Para poder expresar la divinidad que cada uno de nosotros vino a expresar. Característica número tres, su estructura corporal y ósea también ha cambiado constantemente en el transcurso del tiempo, ¿sí? Y entonces nos recuerda básicamente que nosotros no somos un cuerpo, sino que somos un espíritu expresado a través de este cuerpo físico, que el cuerpo físico es el vehículo del espíritu, ¿sí? Y si conectamos esa característica física y biológica directamente con los glifos de la mano y del sol, podríamos decir que en la mano él nos enseña que a través de la sanación llegamos a la realización del verdadero ser. ¿Sí? A través de la sanación de nuestro cuerpo llegamos a la realización del verdadero ser. A través de la sanación de la expresión de la personalidad llegamos a la realización del verdadero ser. Y en el sol nos recuerda permanentemente que nuestra verdadera naturaleza es la luz. Por eso siempre estamos buscando algo más, porque todavía no hemos expresado todo el ser de luz que nos habita. ¿Sí? En resumen, podríamos decir entonces que es el presagio permanente del cambio de la estructura. Recuerden cuando vimos allá arriba lo de la matriz central del Solking de 8×8, que es el ADN mensajero. Ella siempre nos está mostrando el presagio de que todo el tiempo nuestra estructura ósea está en constante evolución, en constante cambio, para poder ser reflejos exactos de ese ser de luz. La cuarta característica biológica nos dice, ellos primero eran arborícolas, o sea, vivían en los árboles y después pasaron a una vida terrena. Cuando llegaron a esa vida terrena siempre se movían por braquiación, o sea, con la ayuda de sus cuatro extremidades, ¿sí? Y después aprendieron a moverse solo caminando en las extremidades inferiores, ¿sí? Aquí nosotros podríamos decir que a nivel espiritual nos enseña que nuestros procesos se viven es aquí en la tierra, se viven con los pies en la tierra, que no podemos desconectarnos de la tierra, de nuestra humanidad, ¿sí? Para después lograr hacer esos procesos resonantes con el reino de los cielos. Pero no nos podemos desconectar nunca, levamos las manos al cielo, pero siempre nuestros pies están en la tierra. Acá la mano nos recuerda que el proceso de sanación lo hacemos en la tierra, en la aceptación de nuestro proceso terreno, en la aceptación, en el reconocimiento de nuestra personalidad. Sí. Y en el sol nos recuerda que esa sanación nos va a hacer cada vez más resonantes con la información de la fuente divina a través de ese fuego universal. ¿Sí? Que vamos a ir ampliando ese canal de comunicación en la medida que nos vamos sanando con la raíz de la información, que es la fuente divina, el centro de la galaxia, el Dios Padre Madre Universal. Podríamos resumir esto que es una invitación a vivir conscientemente el proceso terreno, a no distanciarnos de él, a no pensar que esta tierra no era, que como que si yo viviera en las nubes pensando que yo debo salir de esta tierra, que lo divino yo lo experimento solo cuando estoy allá meditando por allá, pero que lo terreno me aleja de lo divino. ¿Sí? El proceso en la tierra es la herramienta fundamental, amar nuestra humanidad es la herramienta fundamental para elevar nuestra conciencia. La quinta característica física y biológica nos dice que el simio ha aprendido a planear su futuro cercano, el futuro inmediato,
¿sí? Entonces este nos regala la conciencia de la trascendencia, de que todo tiene una intención, por eso planeamos, porque todo tiene una intención y un para qué, ¿sí? Y ahí descubrimos a través del glifo de la mano y del glifo del sol conectados con este animal de poder, ¿sí? Descubrimos en la mano que todo ciclo inicia a través de un proceso terreno, donde yo reconozco algo de mi personalidad que necesita ser sanado, ¿sí? Y después en el sol reconocemos y nos muestra, o el sol nos muestra cómo concentrar nuestra energía en ese presente. ¿Qué futuro estamos planeando? Este presente cercano, ¿sí? Y voy a usar toda mi energía del poder de mi sol interior, lo voy a usar ahí, en iluminar esto que estoy viviendo. Esto lo podríamos resumir como la capacidad que nos muestra el mono de proyectar al futuro desde la voluntad, proyectarnos desde el presente, viviendo el presente con intensidad, concentrando nuestra energía en el presente, reconociendo la personalidad que yo estoy expresando en mi presente para poderme a proyectar hacia el futuro. Y ahí reconozco como mis deseos se comienzan a alinear con la voluntad divina. ¿Sí? Este tono y este animal de poder tiene mucho que ver con eso, cómo nosotros alineamos nuestros deseos con la voluntad divina. Sexta característica biológica es que ellos aprendieron a usar herramientas más avanzadas cada vez, que iban cambiando herramientas y cada vez se conectaban con herramientas más evolucionadas. Y nos está mostrando, aún hay muchas herramientas más evolucionadas y más avanzadas que nosotros no conocemos y que estamos invitados a desarrollar. En este momento, cada uno de nosotros está invitado a desarrollar herramientas de conexión con la divinidad mucho más potentes, porque al interior de cada uno de nosotros están esas herramientas. En la mano nos recuerda o nos dice que para cenar necesitamos integrar esas herramientas, usar esas herramientas, llevarlas a un uso cotidiano. Y en el sol nos muestra que en ese movimiento permanente vamos a ganar cada vez más herramientas para vivir ese proceso de transformación. Acá podríamos resumir esto como abrirnos al uso de las herramientas aún desconocidas. Y sobre todo cuando nos abramos al uso de una herramienta desconocida, que la usemos como nuestra personalidad nos dicta hacerlo, que la tamicemos a través del uso personal de nuestra energía y que no la usemos a ciegas como repitiendo un credo. Cuando yo voy aprendiendo sobre, por ejemplo, sobre programación neurolingüística, sobre constelaciones familiares, y yo tengo como un recetario para aplicarlo, sí, lo que estoy haciendo es como recitar, como cuando orábamos, que recitábamos oraciones de memoria. Necesitamos coger estas nuevas herramientas que vamos ganando y adaptarlas a nuestro uso personal. Aprender la herramienta primero como es y después permitirnos expandirla a través de la conexión con nosotros mismos. ¿Sí? Llegamos al punto número 7 y final, que donde se nos recuerda que el mono es la clave del eslabón perdido entre el simio y el hombre, ¿sí? El mono, esta conexión con este glifo y este animal de poder, es la clave de la conexión con la fuente universal. Es la clave donde está el poder de canalización. Y nos hace conscientes de que el tiempo es la mayor variable espiritual. O sea, estar en el presente es el mayor poder espiritual que nosotros podemos ganar. En la mano nos muestra entonces que la clave de la sanación está en el poder de la canalización en el presente. Canalizar es estar presente, es estar siempre en lo que estás viviendo, en el momento que lo estás viviendo, ¿sí? Y en el sol nos enseña que esa conexión, ese poder de canalizar la fuente universal, es el único que nos abre el camino para sanar. Es el que nos muestra todo lo que nosotros, nos muestra todas las herramientas que nosotros tenemos para podernos sanar y continuar ese proceso evolutivo, para proyectarnos al futuro de una forma diferente. Y aquí entonces necesitamos reconocer la evolución en esta cuenta del tiempo, la evolución del humano en esta cuenta del tiempo. Nosotros, si miran todo el video del mono que yo hice cuando hablé de la mano, cuando conecté el glifo el animal de poder del mono con el glifo de la mano, ahí les hablé de el hombre ha estado presente en esta magnitud del tiempo mientras todos los demás han estado en una magnitud gigante.
Pero nosotros tenemos que reconocer en todo ese tiempo el poder de la evolución, ¿sí? El paso de una generación a otra generación, lo que se ha evolucionado, ¿sí? Y así somos conscientes ahora de estar viviendo todo un proceso involutivo donde este pensamiento de Dios, a través de todo un trabajo, digamos, de desarrollo personal, se manifiesta en la tierra en una forma concreta, ¿sí? Se manifestó en la tierra de una forma concreta, ¿sí? Y cómo al vivir esos procesos en la tierra y aprender a amar la manifestación, la forma que toman esos pensamientos de Dios en la tierra, nosotros arrancamos un proceso de evolución donde a través de la comprensión le llevamos al cielo, le devolvemos al Creador lo que hemos comprendido y Él vuelve y nos manifiesta cuál es el karma que aún hay ahí para seguir manifestándolo y poder vivirlo, transformarlo a través de un proceso de evolución, ¿sí? Y por eso al principio, digamos, en la sombra vemos que somos carnívoros, en este proceso evolutivo del mono, primero fueron carnívoros, después eran muy defensivos de su clan, sí, inclusive llegan a matar a sus propios semejantes, eran seres individualistas, amaban condicionalmente, sí, desarrollaban un apego impresionante por sus crías y hacían un uso indiscriminado de las herramientas, sí. Y eso lo que nos está mostrando es de dónde partió, dónde inició ese plan evolutivo del pensamiento de Dios. Y que ahora precisamente en el plan evolutivo nosotros estamos conectándonos con la alimentación para transformarla, ¿sí? Conectándonos con nuestro clan y estableciendo relaciones donde ya no somos defensivos, no estamos a la defensiva, ¿sí? Conectándonos con el poder de la vida para entender que no vamos a matar a nuestros semejantes y a ningún ser vivo en este planeta, ¿sí? Dejamos de ser individualistas para conectarnos con la energía colectiva. Es una invitación a amar, a dejar de amar condicionadamente para aprender a amar incondicionalmente y aprender a amar en libertad, ¿sí? Es una invitación a soltar el apego a nuestros hijos para dejar que ellos vivan su proceso evolutivo como seres individuales que tienen derecho a a sus propias vivencias y a su propio proceso creativo, ¿sí? Hacer un uso más consciente de las herramientas que se nos han dado para vivir este proceso evolutivo. Y en fin, todo aquello que forma parte del plan evolutivo de la fuente divina, ¿sí? Y ahí con esto nos terminamos de conectar con la energía de este glifo, que es la energía del mono. ¿Ve? De este animal de poder que es la energía del mono, reconectándolo con estos dos glifos de la mano y del sol durante esta primera columna o esta primera columna mística del Solkin o primera dimensión al interior del Solkin o cimiento fundamental de esta pirámide. Un abrazo para todos. Les agradezco profundamente a todos aquellos que me acompañaron en este proceso de creativo, de conectarnos con toda esta columna a través de estos 20 videos. A quienes no los hayan visto, los invito a verlos. Es una forma muy bonita de conectarse con la energía de la cosmología maya y un abrazo gigante.